El día de hoy vamos a empezar un libro de la Biblia. Nosotros aquí tratamos de predicar, estamos convencidos en que la mejor predicación de la Biblia es por medio de libros. El año pasado compartimos la visión de la iglesia, entonces por mucho tiempo no vimos un libro, pero ya vamos a volver y vamos a volver con el Evangelio de Marcos. Entonces tal vez si usted no está leyendo, si no está decidido en estos momentos de qué está leyendo en su Biblia, creo que sería muy bueno que empiece a leer el Evangelio de Marcos. Hoy no vamos a empezar con Marcos 1.1, Marcos 1 del 1 al 5, sino que vamos a estudiar generalidades del libro de Marcos y el versículo que concentra el libro de Marcos, el versículo que tiene como encapsulado el mensaje de este libro. Y quiero empezar el sermón del día de hoy contándoles una historia. Resulta que había un erudito, un señor que sabía mucho de el lenguaje antiguo y el lenguaje moderno inglés, y se dedicaba a estudiar y a traducir los clásicos, no sé, obras de Platón, obras de Homero, cosas como de San Agustín. Y hizo una traducción del libro de Homero tan increíble que el editorial que le pidió que lo hiciera, después de esto le pidió que tradujera los evangelios al inglés moderno. El detalle es que este señor Ryu había sido agnóstico por toda su vida. Tal vez para los que no saben, el agnosticismo es la postura filosófica que cree que no hay una manera de darnos cuenta si Dios existe o si Dios no existe. Entonces, por lo tanto, ellos no creen en Dios. Pero el hijo de Ryu, de ese señor que le pidieron que tradujera los evangelios y dijo que sí, dijo lo siguiente: va a ser interesante cuál será la reacción de mi padre ante los evangelios. O más bien, de hecho va a ser todavía más interesante lo que hagan los evangelios en mi padre. Pues resulta que el hijo de alguna manera tuvo razón. Y al año que llevaba el doctor Ryu de traducir los evangelios, él entregó su vida a Dios. Esto ha pasado con muchos hombres que han estado estudiando la Biblia como para llevar la contraria y demostrar que la Biblia no es verdadera, pero más bien terminan creyendo en Jesús por el poder de la palabra de Dios. Entonces el señor Ryu, que era agnóstico por 60 años, fue nacido de nuevo y entregó su vida al Señor. Cuando nosotros leemos la palabra de una manera sincera y cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios para que haga cosas en nosotros, Él hace cosas increíbles. Hay un autor que es uno de mis autores favoritos que se llama Kent Hughes, que también predica la Biblia libro por libro, y entonces él, cada vez que va a predicar un libro, se hace la misma pregunta: ¿qué va a hacer este libro en mi vida? ¿Cuál va a ser el impacto de este libro por mí? Y eso es lo que yo quiero que nos preguntemos el día de hoy y que lo tengamos claro durante todos los fines de semana que estudiamos el libro de Marcos. ¿Qué va a hacer el libro de Marcos? ¿Qué está haciendo en mi vida? Y estar pendientes de eso. Le pido a Dios que nos dé humildad y un corazón suficientemente suave para ser cambiados. El libro de Marcos, para los que no saben, fue el primer evangelio escrito. Los conocedores dicen que el libro de Marcos fue escrito alrededor del 50 después de Cristo
y hasta el 70. Entonces, entre el 50 y 70 después de Cristo se escribió el Evangelio de Marcos. O sea, que el Evangelio de Marcos se escribió muy cerca de la vida de Jesús, ¿verdad? En el año 50, en el año 60 es increíble la cercanía que tiene con la vida de Jesús y su resurrección. Y en el libro de Marcos encontramos como una narración sistemática de la vida de Jesús, de sus palabras, de sus obras, de sus milagros, de su caminar por aquí. Hay un señor, un obispo antiguo que se llamaba Papías de Heriápolis, que llamó el Evangelio de Marcos como la interpretación del apóstol Pedro. Juan Marcos no conoció al Señor Jesucristo en persona, pero Juan Marcos era el discípulo predilecto del apóstol Pedro. Entonces lo que se cree y lo que se sabe del Evangelio de Juan Marcos, el Evangelio de Marcos es que literalmente fue dictado y fue compartido por el apóstol Pedro, o sea que es de primera mano de un apóstol. Esto no era tan raro en la época, más bien era común que hubiera un escriba o hubiera alguien que un erudito le dictaba las cosas y él las escribiera. Marcos, a diferencia de Mateo, está escrito para gentiles, para los romanos, no está escrito para los judíos. El evangelista Marcos enfatiza el propósito del Hijo del Hombre al entrar en la historia de los hombres. Y el propósito del libro de Marcos es enseñarnos cómo Jesús vino a servir y a sufrir para nuestra salvación, dar nuestra vida en rescate por muchos. Y ese es el versículo que concentra, que podríamos decir que concentra la mayoría del mensaje del libro de Marcos. Vamos a ponerlo arriba y es Marcos 10:45. Uno de estos versículos, este es uno de esos versículos que hay que aprenderse de memoria. Es uno de los primeros versículos que yo me aprendí. Dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús, como dice Filipenses 2, dejó su gloria y bajó aquí, no para que lo sirvieran, sino para dar su vida, para servir, para que todos los seres humanos se fueran privilegiados de su regalo, para hacerse pobre, para que todos nosotros los que ponemos nuestra fe en Él nos hiciéramos ricos. Ese es el resumen que podríamos decir que es el mensaje del libro de Marcos. El servicio, el sufrimiento y la entrega de Jesús por su pueblo. Entonces, ojalá lo que va a lograr el Espíritu Santo en nosotros, porque depende también de nosotros, es que nosotros nos convirtamos en servidores, nos convirtamos en personas que sirven a los demás y rescatan a los demás con la verdad. Como podemos ver en el afiche de esta serie, hemos empezado, le hemos puesto un título a la primera parte del libro de Marcos. Vamos a ir cambiando con los títulos. Y el título que le pusimos a la primera parte es El reino está aquí. ¿Y por qué? Porque el libro de Marcos empieza con Jesucristo diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y lo increíble no es que Jesús está diciendo el poder del cielo se ha acercado o algo difícil de entender. No. Jesús está diciendo el reino de los cielos se ha acercado porque yo soy el reino de los cielos.
Entonces tenemos que recordar de quién estamos hablando cuando hablamos de nuestro maestro, de nuestro pastor supremo. Él es el reino de los cielos. Y es importante entender esto porque aquí en este salón hay personas que no conocen a Cristo personalmente. Hay personas que nunca han caído en las manos de Jesús para que Jesús los salve, y son personas que se pierden. Y se pierden del reino de los cielos, aquí en la tierra y en la eternidad. Entonces hoy está la gran oportunidad que después de estudiar la Biblia y entender que Jesucristo murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, su justicia es transferida a nosotros, nuestros pecados son transferidos a Él y podemos ser limpios para tener una relación con Dios. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado porque yo soy el reino de los cielos. Conforme nosotros vayamos conociendo la figura de Jesús, vamos a ir conociendo el reino de los cielos. Si tuviéramos que hablar de un tema secundario del libro de Marcos, sería el reino escatológico a través de la derrota aparente de Jesús en la cruz. Muchas personas creyeron que Jesús en la cruz fue una derrota para el cielo, fue una derrota para Jesús, pero esto es mera ignorancia. Porque Jesús murió voluntariamente para llevarnos al camino del Padre. Vean lo que dice 1 Corintios 1, 18 al 19. Pablo hablando dice: me explico, el mensaje de la cruz es una locura. No tiene sentido que el Hijo de Dios fue clavado en una cruz. Y esto no tiene sentido para los que se pierden. Para los que no van a compartir con Dios nada. En cambio, hay una contraposición para los que se salvan, para los que hemos puesto nuestra vida en Jesús y lo hemos hecho Señor. Es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Uno no llega a conocer a Cristo por inteligencia. Uno llega a conocer a Cristo porque Él abre nuestro corazón. No importa qué estatus tengamos, no importa de dónde vengamos. Y cuando Él abre nuestro corazón, nacemos de nuevo. Entonces el reino de los cielos no se trata de conocimiento, el reino de los cielos se trata de aquellos de que Cristo, que Dios ha escogido y se entregan a Él. Entonces, como hemos dicho antes, Marcos era compañero de Pedro, un gran compañero, y eran muy amigos. De hecho, Marcos se llama Juan. Y Marcos es el apodo. Y queremos ver un poco de Marcos, muy poquito, pero para irnos como introduciendo, y quiero que leamos Hechos 12:12 y Hechos 12:25, que nos hablan un poco de él. Hechos 12:12 dice lo siguiente: cuando cayó en cuenta de esto, Pedro fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Entonces a Pedro le pasa algo increíble, y Pedro, después de que le pasa algo increíble, algo que cambia su vida, decide ir a la casa de Juan Marcos. Así de amigos eran. Piénselo usted en su vida, cuando a usted le pasa algo increíble, Dios hace algo increíble en su vida, usted va a donde las personas que son más importantes en su vida. Se va a la casa de sus padres, viene aquí a la iglesia o va a algún lugar donde hay alguien muy amado
con el cual usted quiere compartir su vida y lo que Dios ha hecho con usted. Entonces, imagínense los cercanos que eran Pedro y Juan Marcos, que Pedro, después de lo que increíblemente le pasó, se va directo a esta casa. Así de cercanos eran. Y vean lo que dice el versículo 25. Cuando Bernabé y Saulo, o sea Pablo, cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Entonces vemos como Marcos hizo ministerio con Bernabé y con Pablo. Bernabé era el primo de Juan Marcos. Bernabé, Juan Marcos y Pablo hacen el primer viaje misionero. Lo que ellos hacían es ir por todo el mundo nuevo compartiendo las noticias de Jesús, primero empezando con los judíos. Cuando eran rechazados en la sinagoga por los judíos, lo compartían con los gentiles. Pero en el camino, Juan Marcos se jaló una torta y decidió abandonar el proyecto. Estoy resumiendo historias y perdón si algunos quieren escuchar todas las historias, pero no puedo porque no me da tiempo. Y me regañan después cuando no me da tiempo. Entonces, después de que Juan Marcos había dejado a su primo Bernabé y a Pablo en el viaje misionero, y Juan Marcos y Pablo habían tenido una fricción muy grande, Bernabé le pide a Pablo que otra vez inviten a Juan Marcos al segundo viaje misionero. Vean lo que dice Hechos 15, el 36 al 40. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor. Eso era lo que hacían, plantaban iglesias y después volvían a chequear cómo estaban, o si no, lo hacían por carta. Ustedes recuerdan, en el Nuevo Testamento Pablo dice: ya casi llegamos, o si no podemos ir, mándenos un mensaje, los extrañamos muchísimo. Entonces Pablo fundaba iglesias y después viajaba viendo cómo estaban. Entonces Pablo le plantea esto a Bernabé. Le dice: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, un segundo viaje misionero, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se había producido ahí en Panfilia una fricción, un conflicto tan serio, un conflicto serio, que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a su primo Juan Marcos y Pablo escogió a Silas. Pero lo increíble es que la historia no termina aquí. Quiero que recuerden que fue un pleito muy serio. Fue una lucha en la relación de Pablo y de Juan Marcos muy seria. Yo cuando me imagino a Pablo, me imagino un hombre lleno de amor, ¿verdad? Si leemos sus cartas, pero un hombre también determinado y un hombre con mucha fuerza. Entonces a mí no me hubiera gustado tener un gran conflicto con Pablo. Pero resulta que Juan Marcos lo tuvo, los dejó guindando. Pero lo increíble de todo esto es que después de caer en lo más bajo, Juan Marcos es levantado por Dios a lo más alto. Juan Marcos escribió un evangelio. Vean lo que dice Colosenses 4:10.
Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos a los colosenses. Como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, dice Pablo, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. ¿Qué pasó? Que Pablo anda diciendo que por favor chineen a Juan Marcos. ¿Qué pasó? Que Pablo está hablando de él. Una reconciliación. Dios hizo algo nuevo. Y lo que quiero compartir con ustedes, que me llega al corazón, es que no importa el error que nosotros hayamos cometido, no importa el pecado, la torta que nosotros nos hayamos jalado. Dios nos puede tomar desde lo más bajo y nos puede restaurar y llevarnos a hacer sus propósitos. Juan Marcos había fallado, pero Dios lo pone a escribir un evangelio. Juan Marcos había fallado, pero Dios reconcilia su relación con Pablo. Entonces yo no sé cómo usted ha fallado, yo no sé si es por negocios turbios, yo no sé si es por infidelidad, yo no sé si es por adicciones, por pleitos con su familia, no sé si ha hecho algo mal en el trabajo, si le ha mentido a un familiar, pero lo que nos está diciendo la Biblia es que no importa la fricción, el conflicto que usted haya tenido con alguien, Dios puede cambiar eso radicalmente para bien. El Hijo de Dios se cae, pero Dios lo vuelve a levantar. No me acuerdo muy bien cómo dice la Biblia, pero dice, 7 veces se caerá el justo y... ¿No se lo conocen? Y 7 veces lo levantará. Entonces, Dios nos puede levantar. No sé dónde estamos, no sé dónde están ustedes, pero Dios los puede levantar. Uno de los primeros versículos que me aprendí fue Primera de Juan 1:9. No sé por qué Primera de Juan 1:9 yo me lo aprendí en cierta versión y es diferente a la versión que les vamos a poner ahí arriba. Vamos a poner Primera de Juan 1:9, pero la paráfrasis que yo me aprendí era que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para llevarnos por el camino correcto. Como pueden ver, mi paráfrasis es un poco diferente a eso. Pero quiero que se concentren en eso. Nosotros somos pecadores. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Donde abunda el pecado, abunda la gracia y Dios nos va a llevar por el sendero oportuno. Hay algo importante en la Biblia de confesar las verdades. Dice el libro de Romanos que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Entonces Dios hace un énfasis en la confesión, porque cuando confesamos algo, está saliendo en nuestro corazón y como que nos estamos comprometiendo a algo. Entonces no se trata de estar en una situación difícil y simplemente decir cosas de las cuales no estamos seguros. Pero si usted está seguro que se quiere arrepentir de algo y que quiere caminar con Dios, si lo confiesa a Dios, será perdonado. Entonces, Rodrigo, ¿qué es lo que tenés que confesar? No solo a Dios, sino a alguien más, para que haya perdón, para que haya restauración y Dios nos lleve por el camino correcto. Me encanta lo que dice el Salmo 51:17. Habla de la misericordia de Dios. Dice así: el sacrificio que a Dios le agrada, dice el salmista, el sacrificio que te agrada a Dios es un espíritu quebrantado. O sea, un espíritu que su corazón está
con tantas ganas de restaurar su relación con Dios que confiesa que está quebrantado. Y Dios no desprecia este tipo de corazón. Dios no desprecia un arrepentimiento. Entonces podríamos empezar a orar por arrepentimiento. Pero Dios no nos va a despreciar. Por eso Cristo vino y murió en la cruz para salvarnos, para quitar el pecado de nuestras vidas y para justificarnos. Jesús en el libro de Marcos es demostrado como el Hijo de Dios, al igual en los otros evangelios, por muchas maneras. Vamos a encontrar que Jesús calma la tempestad. Vamos a encontrar a los demonios hablando de Jesús como el Hijo de Dios. Vamos a encontrar en el bautismo la voz del Padre bajando sobre Cristo diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti estoy complacido. Su deidad en el libro de Marcos se demuestra de muchas maneras. Y entonces vamos a leer el versículo que encapsula otra vez el libro de Marcos, Marcos 10:45. Porque ni aún, o sea, no tiene sentido que el Hijo del Hombre haya venido a que le sirvan. Ni aún el que tenía derecho de venir a que le sirvieran, ni aún vino para que le sirvieran, sino que vino para servir y vino para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí llegamos a una cosa, una ironía o algo difícil. Porque venían de camino, ahorita vamos a ver esa parte y lo vamos a ver la historia en los diferentes evangelios. Venían de camino los discípulos siguiendo a Jesús, y los hijos del trueno, así se le llamaba a Jacobo y a Juan, o Jacobo, Santiago o Juan, venían hablando de que querían tener un lugar privilegiado en el cielo, que querían estar ahí muy cerca del trono de Jesús y de Dios y sacar provecho de toda la relación que había tenido con ellos. Imagínense la frustración de Jesús. Llevaba 3 años trabajando con ellos y ellos le salen con exactamente lo contrario que él les venía enseñando. Mi hija ahora está jugando fútbol y es portera. Y cuando hacen mejenga al final del entrenamiento, todo el mundo le pide la bola. Ela. Entonces se arma un desmadre. Y ella no sabe quién pasarla. Y no es como que la pega y la pasa perfecto. Tiene 6 años. Entonces el otro día, el lunes pasado, hemos estado entrenando tirar la bola en el aire y pegarle así. Mi amor, con los cordones. Ok, papi. Y lo hace bien, la tira arriba y la pega bien. Entonces le digo: mi amor, eso es lo que tenés que hacer cuando estás ahí, todo el mundo te pide la bola. Si no se la puedes pasar a alguien, simplemente despeja. Hay algunos de ustedes que ni siquiera saben hacer eso, yo lo sé. Y entonces llegamos el primer día. Yo no soy de esos papás que molestan y que dicen y dan instrucciones, pero yo sí estaba a la par del Marco y le hago: mi amor, saque como aprendimos. Y no sacó como aprendimos, estaba nerviosa de que no le iba a salir bien. Lo más linda, después del partido me dice: papi, perdón por no sacar como me enseñaste, la próxima vez lo voy a hacer. Yo me frustré. Porque el lunes habíamos practicado 1 hora hacer eso y el miércoles no lo hizo. ¿Se pueden imaginar la tristeza de Jesús cuando muy cercanamente de su muerte los discípulos le salen con este domingo 7?
Casi como el hijo pródigo, querían que se muriera. Estoy exagerando un poquito, pero como el hijo pródigo con el papá, papá, dame la herencia. O sea, ya no quiero estar con vos, solo dame lo que me toca. De alguna otra manera eso es lo que estaban diciendo. Jesús, sabemos que pronto te vas a ir, entonces negociemos algo. Y creo que es un momento oportuno de nosotros preguntarnos si hay algo parecido en nuestro corazón. Si a veces creemos que podemos negociar algo con Dios o tenemos una relación con Dios de bombero, ¿verdad? De ver cuándo Él nos puede ayudar, no de amor y no de intimidad. Pero Jesús les habla tranquilamente y los restaura. La bondad de Jesús era increíble. Yo me imagino, yo no sé si ustedes recuerdan, en Marcos dice que Jesús se levantó y salió muy temprano en la mañana para pasar tiempo con el Padre. Eso es una indirecta para todos nosotros. Que Jesús de eso iba a nombrar a todos los discípulos. Antes de cualquier cosa importante, antes de cualquier cosa que pase en el día, necesitamos pasar tiempo con el Señor para ser guiados. Les voy a decir una cosa, esto no lo dije ayer, esto se me está ocurriendo ahora. Si ustedes y yo no pasamos tiempo en intimidad con Dios, no vamos a crecer en nuestra vida cristiana. Y si usted no sabe, nosotros le podemos enseñar, para eso está esta iglesia. Entonces Jesús está ahí, todos los discípulos lo llegan a buscar y él dice, maestro, todo el mundo te está buscando. Y Jesús dice, bueno, entonces vayámonos a otro lugar. A veces sale con esas cosas increíbles. Quiero estar solo, quiero descansar. Y cuando llegan a un lugar, hay 5,000 personas esperando un sermón. Y Jesús, en vez de salir despavorido porque lo que quería era descansar, decide darles el sermón y decide hacer un milagro. Ahí yo veo la bondad de Jesús. Veo como a pesar de que hay pecado, a pesar de que se está dando algo en contra de lo que él había pensado, él decide por su bondad darles a estas personas este sermón. Lo mismo pasa en las bodas de Canaán. María le invitan a una fiesta. Jesús apenas tenía varios discípulos. Y María le dice a Jesús, véngase conmigo, y se van para la fiesta. Por favor, sepan que Jesús bailaba. Por favor, sepan que Jesús iba a fiestas y la pasaba bien. Era un ser humano. Y muchos de nosotros tenemos que verlo de esa manera. Jesús iba a ir a vacilar y cuando María le dice que haga un milagro, Jesús le dice, mujer, no ha llegado mi tiempo, yo vine aquí a vacilar, no a esforzarme. Pero la bondad de Jesús le gana y termina siendo el mejor vino. ¿Por qué les estoy diciendo todas estas cosas? Porque sigo diciendo que la misericordia de Dios y su gracia es lo que lo define a Él. Él siempre va a querer darnos estas cosas. Vean lo que dice Marcos 9:30 al 37. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre, vean cómo es un poco diferente, va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Llegaron a Capernaum, cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó. Jesús ya sabía. Jesús pregunta como para generar algo en el corazón. Como cuando uno al hijo o al amigo le dice, ¿vos agarraste las manzanas? Ya uno sabe que las agarró, pero uno quiere que se lo digan. Porque hay un poder en eso. Jesús hace lo mismo.
Dios hace lo mismo con Adán y Eva. ¿Dónde están? Dios sabía. Entonces Jesús sabía que en el camino venían hablando tonteras, sobre todo Santiago y Juan. Y entonces Jesús les pregunta cuando llega a Capernaum, que era como el centro de operaciones, que venían discutiendo por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. 3 años perdidos. 1 hora de práctica perdida. Entonces, cuando Jesús, sabiendo lo que estaban discutiendo, que quién era el más importante, que quién iba a tener prominencia en el cielo, les dice a los 12, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Si usted quiere honrar a Dios y yo quiero honrar a Dios, seremos los últimos. Haga la fila de último. Dele lo mejor a los demás. No se guarde lo mejor para usted. Busque que otros tengan privilegios. Hay una historia en la Biblia lindísima, parafraseada, que dice que cuando entremos a un lugar no nos sentemos en la primera fila. Porque posiblemente puede ser que nos jalemos una pelada. Que llegue alguien y nos diga, papito, vieras que vos no vas en la primera fila, por favor sentate ahí atrás. Pero dice, qué lindo, qué hermoso que alguien vaya a la última fila y le diga a uno, pasa adelante. De alguna otra manera el mensaje que nos está dando Marcos 10:45 y Marcos 9, y ahorita lo vamos a ver en Mateo, es la autoridad, la prominencia, los regalos se reciben. Uno no se apropia de ellos o los agarra. En la cuenta, no sé cómo decirlo, de Mateo, tenemos la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hemos visto Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no, lo voy a seguir repitiendo, para que en el almuerzo y en la noche y mañana se nos siga. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En Mateo encontramos que no solo los hijos del trueno estaban pidiéndole cosas a Jesús, sino que la mamá de ellos, de esos chineados, estaba pidiéndole a Jesús que les diera un lugar de privilegio. Y por supuesto, si mis hijos tienen un lugar de privilegio en el cielo, algo voy a obtener yo. Y esto es un pensamiento que debemos de sacar de nuestra mente. Sergio habló hace 2 semanas de que hay personas, y lo he experimentado por muchísimos años, y tal vez ustedes, algunos como líderes o no como líderes, pero también lo han experimentado. Alguien llega donde uno y le dice, ¿cómo ayudo en la iglesia? Y entonces uno debería inmediatamente cambiarle la perspectiva y decirle, no, la iglesia no necesita su ayuda. La pregunta correcta sería, ¿cómo puedo servir yo en la iglesia? Dios no necesita de su ayuda, Dios quiere su corazón. No es como un country club, ¿verdad? Que uno está en la piscina y le traen las papas y la hamburguesa en la piscina. No, es contrario a lo que Dios quiere. Entonces, no solo Juan y Santiago se querían aprovechar, sino que querían pellizcar también algún beneficio para su esposa, su mamá. Entonces yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que queremos en estos días pellizcar de los hombres o de Dios y sacar algún provecho? En vez de más bien servir
a esas personas. La pregunta es si somos hijos de Dios aprovechados o más bien derrochamos nuestra vida en servicio. No andamos buscando cómo nos favorecemos siempre, sino andamos buscando cómo adoramos a Dios de una manera extravagante. Quiero mostrarles un versículo increíble en Lucas 10, 25 al 37, que es tan importante que Lucas dijo que esta historia se repetiría por siempre. Lucas 10, 25 al 37. ¿Qué quiero que veamos aquí? Alguien que no se guarda nada para sí mismo y le entrega todo a Dios. Marcos 10, 45. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Es una renuncia a los derechos que Jesús tenía. Y el servicio es renunciar a los derechos que yo tengo. Yo tengo derecho a sentarme, me gustaría sentarme, pero voy a renunciar a eso y voy a levantarme y voy a servir. A mí esta camisa es mi preferida, es la que más me gusta, pero resulta que mi mejor amigo se vuelve loco con esta camisa. Cada vez que me la vuelve a ver, dice que es una maravilla, que la ha estado buscando por todo Costa Rica y no la encuentra. Entonces yo renuncio a mis derechos y le doy la camisa. Alguien se me mete en el carril y tenemos un derecho a mentarle la madre. No. Renuncio a mi derecho de echarle el carro o gritarle, darle su merecido y lo dejo pasar. Rehúso a mi derecho de devolver mal por mal. Y vean la renuncia de esta mujer de su bienestar para darle lo mejor a Jesús. No, aquí, esto no es me equivoqué. Es el versículo de la mujer que le da el nardo puro a Jesús. ¿Sabes cuál es ese, Mo? Pongámoslo. Gracias por salvarme. En Betania, mientras estaba Jesús sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso. Dicen los estudiantes de la Biblia que este perfume era increíblemente costoso, que era el futuro de toda la casa de María y de Marta y de Lázaro. Era la herencia que ellos habían recibido. O sea, si yo le doy este perfume a Jesús, me quedo sin la seguridad y el respaldo de mi dinero. Y llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Lo mejor que tenía se lo dio a Jesús. La misma historia de la mujer con las poquitas monedas. Entonces la pregunta hoy es Casa 242. ¿Sos una persona, sos una familia que sirve a Jesús renunciando a tus derechos? ¿Sos una persona que sirve a sus comunidades, a su iglesia, a su trabajo, a las personas que están con ustedes de una manera en que renunciamos a nuestros derechos? Las personas nos van a preguntar si somos cristianos cuando renunciemos a nuestros derechos por ellos. Esto es un gesto de adoración extravagante. Y volviendo a Marcos 10, del 41 al 45, quiero que vean lo que pasa en Marcos 10, 41. Juan y Jacobo iban hablando de quién va a ser más importante y los otros 10
al oír la conversación, se indignaron contra Juan y Jacobo. Cuando alguien busca ser autoridad, cuando alguien quiere ver cómo creo que van a entender esta palabra, cómo se monta, se divide el grupo, se divide la iglesia. Entonces lo que nos está diciendo esto es que no busquemos esas cosas, sino busquemos cómo servir. Esto une a la iglesia. El reino de los cielos es el mundo al revés. ¿Verdad? Es no buscar que me sirvan, sino buscar servir. Así no es en el mundo en que vivimos. En el mundo en que vivimos, las autoridades no bendicen necesariamente y ayudan a los súbditos, sino más bien se aprovechan de los súbditos y les sacan todo el jugo. Pero Cristo dice, con ustedes será al revés. Si ustedes tienen alguna oportunidad de ser autoridad, si ustedes tienen alguna oportunidad de tener el mando, más bien van a servir a los otros y los van a ayudar para que surjan. Es el reino al revés. Un hombre acerca de esto escribió lo siguiente: yo soy como Santiago y Juan. O sea, los que venían hablando de camino, de quién iba a ser el más importante. Yo soy como Santiago y Juan. Yo juzgo a las personas según por lo que puedan hacer por mí. Cómo puedan agrandar mi programa, alimentar mi ego, satisfacer mis necesidades, explotarlas para que me den una ventaja estratégica. Dios, me vuelvo a ti para obtener favores especiales, tu poder para mis proyectos, y soy como Santiago y Juan. O sea, este es el mundo en que vivimos, pero si lo viéramos al revés, como Jesús nos está enseñando, debía haberlo escrito antes, pero hagámoslo juntos. ¿Cómo sería este reino que Jesús nos está llevando a servir? Diríamos, yo, Rodrigo, o ustedes, soy como Santiago y Juan, buscando prominencia. No, al revés. Yo soy como Santiago y Juan. No, no soy como Santiago y Juan. No soy como Santiago y Juan. No juzgo a las personas por lo que pueden hacer por mí, sino busco qué puedo hacer por ellas. ¿Cómo puedo ayudarlos a ellos a surgir con sus programas, con su vida, sus sueños? No busco alimentar mi ego. No siempre quiero satisfacer mis necesidades, sino que sé que hay una bendición en satisfacer la de los otros. No quiero explotar a las personas, abusar de ellas o sacar una ventaja estratégica. No me vuelvo a Dios para favores especiales, aunque no importa pedirle a Dios favores especiales, pero cada vez que me vuelvo a Él es porque disfruto estar con Él y quiero ir más profundo. Quiero que Dios me llene de poder para sus proyectos. Y quiero no ser como Santiago y Juan. Está bien esa traducción, ¿verdad? Cuando Jesús dice aquí, sírvanse, cuando dice, yo no vine a ser servido, sino a servir, esa palabra servir, lo que está diciendo es como el servicio más común que existe. Como Jesús no está diciendo como vine a servir a los de la clase media o vine a servir a los millonarios que me pueden dar alguna ventaja. No, vine a servir a los que no me pueden dar nada a cambio. Esa es la actitud que Jesús nos está enseñando, de renunciar a nuestros derechos, porque Él lo hizo.
Vamos a ver lo que dice Lucas 22 del 24 al 27, esto en otra cuenta. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Ven como es la misma historia pero visto de otra manera. Pedro le dicta a Marcos de una manera diferente: no sea así entre ustedes. No sea así entre ustedes, porque nosotros vivimos en el reino al revés. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Hay personas que han venido de otras iglesias aquí y se han quedado aquí, y hemos hecho alguna celebración de Navidad o algo así, y tratamos de que los pastores y el staff sean los que sirvan la comida. Y muchas veces alguien dice: wow, pero ¿cómo usted está sirviendo la comida? Y dan ganas de decirle: pero en la iglesia anterior donde usted estaba nunca leyeron Marcos 10:45. Cristo se volvió nuestro sirviente, entregándolo todo. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a hacer algo parecido? Entonces, ¿qué va a hacer el Evangelio de Juan? Pidámosle a Dios que el Evangelio de Marcos, pidámosle a Dios que el Evangelio de Marcos nos haga sirvientes y nos haga siervos. Quiero cerrar con una historia. El Ejército de Salvación, tal vez unos solo lo conocen en inglés, que dice The Salvation Army, empezó en Inglaterra y lo fundó el general William Booth. Y resulta que en algún tiempo el Ejército de Salvación estaba siendo muy poderoso y estaba teniendo una obra increíble en Inglaterra. Y un exalmirante del Ejército de los Estados Unidos, apellido Brengle, era retirado de ser almirante, dijo que se iba a ir a través del Atlántico. En aquel tiempo era en barco, era un esfuerzo gigante. Imagínense estar montado en un barco por meses. Y no era como los cruceros que hay ahora que van a Jamaica. Y entonces Brengle dijo: yo voy a ir ahí a ayudar a William Booth en el Ejército de Salvación. Brengle llegó y William Booth sabía que él era un almirante. Entonces sabía que este hombre tenía un lugar muy arriba. Entonces posiblemente este hombre había dado un montón de órdenes y siempre podía, él no estaba seguro, pero podía ser una persona que siempre había sido servida. Entonces William Booth dijo: si yo quiero que Brengle sea estratégico en nuestra organización, yo necesito que él empiece desde abajo para que entienda que nosotros imitamos al Hijo del Hombre. No vinimos a que nos sirvan, no vinimos a que nos sirvan, sino a servir. Entonces William Booth llegó donde el almirante y le dijo: tienes que empezar a lustrar las botas de todas las personas que trabajan aquí. Y Brengle se quedó así como estupefacto y empezó a limpiar botas, pero se puso furioso cuando ya iba por la cuarta bota. Y dijo: ¿cómo yo, un almirante, estoy aquí limpiando botas? Furioso. Y dice que inmediatamente tuvo una visión de Jesús limpiando los pies de los discípulos. Y entonces Brengle dijo: si Jesús limpió los pies de los discípulos, yo voy a lustrar estas botas.